Hola, en este vídeo vamos a hablar de la Unión Europea, pero sobre todo de sus orígenes, de cuando no se llamaba Unión Europea. Y hablaremos de cómo hemos llegado hasta el día de hoy, de las ampliaciones que sufrió hasta que en 1992 la empezamos a conocer como Unión Europea. Para entender el origen de lo que actualmente conocemos como Unión Europea, nos tenemos que remontar al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa venía de 30 años sufriendo dos guerras mundiales, principalmente provocadas por el enfrentamiento que durante décadas, desde el siglo XIX, mantenían Francia y Alemania. Ese conflicto se mantenía sobre todo por disputas nacionales, pero también territoriales, como los territorios de Alsace y Lorraine, que eran ricos en carbón y acero, las materias de ese momento, las que dominaban ese momento, y bueno, mantenían durante décadas Alemania y Francia unos enfrentamientos que no daban lugar a la paz entre los países europeos. Estamos hablando de una Europa destrozada después de la Segunda Guerra Mundial y que no quería más guerras. Tenemos una nueva generación de políticos e intelectuales en Europa, encabezados por Jean Monnet, que estaban directamente hartos de tanta guerra y querían encontrar la manera de que los países europeos dependiesen entre ellos, que hubiese una relación más fuerte entre ellos que evitase a la postre otra guerra mundial, otra guerra europea. Y a Jean Monnet se le ocurre una idea. ¿Qué tal si creamos una alianza europea alrededor de un interés común que tengan todos los países europeos y que al final desincentive la guerra? Es decir, que ese interés sea tan fuerte que te interese más permanecer en ese club, en esa alianza, que salirte de ella. Es así como llegamos a la creación de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, porque precisamente el carbón y el acero eran las dos materias que movían la riqueza a mediados del siglo XX en Europa. Pues el 9 de mayo de 1950 se crea la CECA, por eso el 9 de mayo de cada año es el Día de Europa. Esa CECA lo que hacía era liberar aranceles en carbón y acero y permitía la libre circulación de esas materias, lo que permitía pues, a las industrias de todos los países crecer de forma más rápida. Por tanto, aquellos que estaban dentro de la alianza tenían pues un privilegio, tenían una ventaja a nivel económico que aquellos que no permanecían dentro. En un inicio, la idea de Jean Monnet triunfa porque dentro de la CECA tenemos a Alemania y Francia, pero además obviamente se unen otros países para hacer esta CECA más interesante, como Italia y lo que conocemos como el Benelux, que es Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Podemos decir que la CECA es la semilla de lo que es ahora la Unión Europea, pero realmente el antecedente de la Unión Europea es la Comunidad Económica Europea. ¿Y cómo llegamos o cómo pasamos de esa CECA a la Comunidad Económica Europea? Pues básicamente lo explica el éxito de la CECA. La CECA estaba funcionando muy bien en dos puntos. Por un lado, estábamos evitando la guerra, no había habido ningún conflicto en los años que estaba durando la CECA, y por otro lado también teníamos el hecho de que la economía estaba mejorando. Los 6 países que formaban parte de la CECA estaban mejorando su economía gracias a ese acuerdo. Por tanto, ese éxito llevó a los países pertenecientes a la CECA a decir, oye, ¿y si damos un pasito más? ¿Y si intentamos que no solo hablemos de carbón y acero, sino que esta unión que tenemos entre nosotros vaya más allá? Bueno, pues en 1957 ese pensamiento se traduce en el Tratado de Roma y la creación de la Comunidad Económica Europea, que lo que hace es trasladar las ventajas que se tenían sobre el carbón y el acero a todos los elementos de la economía: libre comercio, circulación de mercancías, reducción de aranceles, etc. Básicamente era poner las ventajas de la CECA en lo que se pensaría serían las ventajas de la Comunidad Económica Europea. Por simplificarlo un poco, diremos que la CE, la Comunidad Económica Europea, fue un éxito. Fue tal el éxito que los países de Europa que no pertenecían a esa CE empezaron a mirar como aquello, que había sido un invento, por decirlo así, para evitar una guerra, para evitar un conflicto bélico, estaba funcionando muy bien a nivel económico, y algunos países empezaron a llamar a la puerta, a intentar entrar dentro de ese club exclusivo, dentro de esa comunidad.
Es así como en 1979 vemos la primera incorporación, la del Reino Unido. Sí, curiosamente, el primer país en abandonar la Unión Europea fue el primero en entrar en ese origen de la Unión Europea, en esa comunidad económica. Eso sí, ya desde el origen pidió entrar con ciertas condiciones, no otorgando tantas competencias como el resto de países que ya formaban parte, de esa comunidad económica europea, y en 1979 también se unen Dinamarca e Irlanda. Las ampliaciones continuaron en 1981 con la entrada de Grecia y en 1986 con la entrada de España y Portugal, lo que hacía que en ese 1986 de los 6 países originarios de la CE y la CECA pasásemos a una comunidad económica europea de 12 estados. Y al principio del vídeo yo decía que cuando se creó la CECA y viendo el éxito hubo un debate interno sobre dar un pasito más y así nació la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues ese debate interno, ese pasito más, también se fraguó en los años 80, es decir, tenemos una Comunidad Económica Europea que está funcionando muy bien y algunos países empiezan a levantar la mano y decir, oye, ¿y si damos otro pasito más? En este caso la economía la tenemos cubierta, ¿qué tal si vamos hacia una unión política, una unión social, a dar más competencias? Claro, ahí está el problema. El tema de las competencias siempre ha sido un debate acalorado en la Comunidad Económica, en la Unión Europea, y es que algunos países veían en darle más competencias a esta Unión Europea futura, lo que sería la Unión Europea, pues algo beneficioso para que Europa se gestionase como un único Estado, y otros veían muchos problemas. Hemos visto el caso del Reino Unido, pero hay otros países que también veían reticencias, no eran celosos de sus competencias y no lo veían tan claro. Finalmente, y tras un intenso debate, en 1991 se firma el famoso Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1992 y que dio lugar a lo que lo que actualmente conocemos como la Unión Europea. Esa Unión Europea significó muchísimos avances porque era mucho más que una unión económica. Significaba más poder, más unión también y más competencias para la Unión Europea, esas competencias que traían un poco de cabeza a algunos países. Una unión política significaba más poder para el Parlamento Europeo, que desde hacía unos años era elegido por el pueblo en unas elecciones que ahora celebramos cada 5 años. También significaba una unión social que se traducía, por ejemplo, en el concepto ciudadanía europea, algo que, por ejemplo, podemos ver en nuestros pasaportes, porque no solo es el pasaporte español o del país que tengamos, sino que es el pasaporte de la Unión Europea. Además, también significó una unión cultural que creo que todos conocemos las becas Erasmus, hay muchísimas más cosas, pero sería como un concepto que todos conocemos y que es una traducción de esa unión cultural. Al final, la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, era algo más que un simple tratado en el que había un acuerdo entre estados. Significaba una ciudadanía, un sentimiento. De ese sentimiento nacía la famosa bandera de la Unión Europea, viene de esa época. El himno, ¿no? El himno de la alegría, que es el himno de la Unión Europea. Todo procede de esa época, de ese Tratado de Maastricht, que durante muchos años fue la referencia y fue el nacimiento de esta Unión Europea. Como resumen de este vídeo, lo que hemos visto es un viaje desde 1950, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en la que una nueva generación de políticos e intelectuales europeos estaban hartos de guerras, y a Jean Monnet se le ocurrió esta idea de unir los intereses, de hacer una interdependencia entre Alemania y Francia, sobre todo para evitar esta Tercera Guerra Mundial, evitar más guerras. De ahí nació la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que resultó ser un éxito, que se amplió en 1957 con el Tratado de Roma a la Comunidad Económica Europea, que ha sufrido muchas ampliaciones a lo largo del tiempo y que en 1992 vio como, gracias al Tratado de Maastricht, se convertía en algo más, en mucho más que una comunidad económica, y pasaba a ser una unión política, una unión social, una unión cultural, en definitiva, lo que hoy conocemos como Unión Europea.